Dios les bendiga. Culto de oración. Muchas gracias por pasar adelante. Pueden tomar asiento. ¿Cuál es noche de oración? No, gracias hermanos. ¿Cuál es la mejor oración? Si usted viene a orar, usted quiere que su oración sea efectiva. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi oración sea una buena oración? ¿Cuál es la oración más efectiva? ¿Qué palabras son las más importantes o las más adecuadas que nosotros podemos usar cuando oramos? Hay una oración que logró que Dios salvara a la humanidad entera. Miren qué tremendo. A ver si usted más o menos va calculando qué oración fue esa para poder ver cómo este hombre oraba para que Dios hiciera eso. Tenemos que empezar por preguntar qué es la oración. Ustedes me tienen que decir qué es la oración. A ver. Hablar con Dios, comunicarse con Dios. Claro, eso es exactamente, hablar con Dios, estar en comunión, en comunicación con Dios. Ahora, qué fácil que es orar cuando nosotros le hablamos siempre a Dios. Fluye una lista de cosas, a veces aún eso es difícil, pero cuando oramos, nosotros le pedimos a Dios y como en realidad le podés pedir lo que quieras. Entonces la oración puede ser lo más extensa que quieras, pero va a salir porque tenés muchas necesidades. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios nos habla en esa comunicación? Porque la oración es eso, es comunicarnos con Dios. Cuando vos vas a tomar un café con alguien, si hablaras todo el tiempo... Y yo siempre digo, yo dejo, acá está Lidia que puede ser testimonio, yo de joven, aunque eso es antes de que usted viniera de Chaco, yo era muy tímido y muy callado y me ponía colorado, calladito. Ahora no me puede callar nadie. Pero si usted va con alguien a tomar un café o a cenar y hay una persona que habla y usted no puede meter un bocadito, usted no se junta más con esa persona. Bueno, orar es tomarse un café con Dios. ¿Y saben cuántas veces lo dejamos colgado a Dios esperando meter un bocadito para decirnos algo y nosotros dale que te dale con toda nuestra lista de necesidades? Que está bien, pero ¿qué pasa cuando Dios nos quiere hablar o cuando Dios nos habla? ¿O qué hacer? ¿Cómo hacemos cuando Dios hace silencio? Miren, primero, en todos esos casos, obedecer y esperar en Dios es lo más importante. No lo olvide, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere hablar o cuando Dios hace silencio por alguna razón, esperar, obedecer a Dios y esperar. La fe verdadera, voy a leer esta frase que noté para que usted la recuerde. La fe verdadera no se demuestra con lo mucho que podamos decir a Dios, sino todo lo que estemos dispuestos a escuchar y a obedecer. Se lo voy a repetir, porque esta palabra, Dios me fue dando algo que en realidad ahora quedó al final. Y todo lo demás fue viniendo y este es el resumen un poquitito. La fe verdadera no se demuestra con lo mucho que podamos decirle a Dios, sino todo lo que estamos dispuestos a escuchar y a obedecer de lo que Dios nos dice. Miren los versículos raros que hay en la Biblia, que tal vez usted se los topó algún día cuando leía toda la Biblia seguida, pero dice en Eclesiastés 5:1 en la Biblia Reina Valera revisada: cuando vayas a la casa de Dios, vigila tus pasos y acércate más. ¿Para qué? Para oír. Qué importante es venir a un culto de oración. Justo cuando te preparaste toda la lista de peticiones para la noche de oración, Dios te dice, espera un poco. Cuando venís a la iglesia, prepárate para escuchar. No al pastor, a Dios. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que después habla acerca de las palabras necias, porque no saben que hacen mal. Santiago 1, 19 y 20 dice, en Reina Valera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuchar, hablar menos y mucho menos enojarse. ¿Y usted qué dice? Usted me dice ahora, ¿y qué tiene que ver enojarse con la oración? ¿Nunca oraste enojado? ¿Nunca oraste llorando? ¿Nunca oraste quejándote? ¿Nunca oraste cuestionando?
Bueno, tardo para irarse, rápido, pronto para oír. Tomemos un ejemplo de una persona muy conocida en la Biblia. Todo el mundo, aún secularmente, conoce a esta persona. Vamos a tomar el ejemplo de Noé. Un hombre que oraba a Dios, o sea, estaba en comunicación con Dios, tenía contacto con Dios, pero vamos a ver qué palabras usaría él en su oración para que Dios lograra hacerlo partícipe en la salvación de todo el mundo. O sea, imagínense, si no fuera por Noé, no estábamos ninguno de nosotros, ni tampoco habría animales. Hubiera perecido todo en el diluvio. Pero había algo entre Dios y Noé, que hizo que hoy nosotros podamos estar acá. Porque Dios salvó a la humanidad de que pereciera completamente. ¿Por qué? En primer lugar vamos a ver, y vamos a leer Génesis en el capítulo 6. Dice del versículo 9, la Nueva Tradición Viviente, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. La única persona en aquel tiempo intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Comunión, comunicación, andar con. En otra versión dice, andaba con Dios. Uno no anda con Dios y ambos en silencio. Probablemente cuando andamos, me gusta caminar en algún lado, si uno va de vacaciones, caminar con Ruth, y hablamos, es el mejor momento para hablar. Y la Reina Valera dice, la traducción Reina Valera dice, andaba con Dios, o algo así. Anduvo en íntima comunión con Dios, dice esta versión. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. O sea, la violencia no es nueva, todos nos quejamos de la violencia, de la inseguridad, bueno, ya pasaba. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Terrible, ¿no? Ahora, para que esto pasara de un hombre que tenía comunión con Dios, comunicación con Dios, que andaba con Dios, les voy a contar cómo era la oración de Noé para que esto fuera posible. Cuando Noé, o sea, usted imagínese la escena, ¿no? De alguien que Dios dice semejante cosa. O sea, en medio de la corrupción, en medio de la putrefacción de la sociedad, en medio de un mundo donde todos, salvo Noé, todos hacían lo que querían y andaban como querían y todo bien. Vivían de fiesta en fiesta. Entonces Dios en la oración le hablaba a Noé. Le decía, Noé, necesito que vivas en integridad. Vos que tenés fe, que confías en mí, necesito que vivas de acuerdo a mis leyes, a mi palabra. ¿Y cuál sería la oración de Noé? Pero Dios, escúchame, ¿no puedo ser como todos los demás? ¿No ves cómo vive la gente? Hace lo que quiere y están todos bien. Viven felices, se emborrachan, hacen lo que quieren. Déjame vivir como quiero. ¿Por qué tengo que vivir en santidad? ¿Por qué yo tengo que ser el único diferente? ¿Decía eso Noé? Para que Dios lo tratara de esta manera como lo hace como los hace ver en la Biblia, la oración de Noé, ¿saben cuál era? Cuando Dios le mostraba cómo tenía que vivir, bueno, Señor, como tú digas, contá conmigo. Dios necesitaba que alguien viviera una vida de santidad, una vida de piedad, una vida de verdad, una vida de temor a Dios. Y así como Dios te habla y como Dios nos habla y como Dios todo el tiempo estuvo hablando a la humanidad, también Dios le hablaba a Noé. Y Noé podía decir, no me importa. Pero la oración de Noé era, Dios, sea hecha tu voluntad. Era muy cortita esa oración. Pero él estaba dispuesto a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Dios, voy a vivir en integridad.
como mandes. Génesis 6, seguimos, dice en el versículo 13, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Imagínense que Dios le dice eso a Noé. Entonces, ¿qué hace Noé en la oración? Le empieza a gritar, Dios, ¿cómo vas a destruir todo el mundo? ¿Cómo vas a destruir a toda la gente que creaste? ¿Cómo vas a destruir todas las cosas que vos hiciste? ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre una cosa así? Pero no, Noé no le gritaba a Dios. No dice Dios que Noé se quejó a Dios porque Dios le dijo voy a destruir todo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Noé hizo silencio. ¿Está bien, Dios? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de la palabra, en una reunión, en un culto, en una canción, y Dios te habla? Y te sale un torrente de palabras porque no estás de acuerdo con lo que estás escuchando. No quisieras que eso sea así, pero Noé guardó silencio y dijo, bueno, Señor. La oración de alguien a través de quien Dios salvó la humanidad era así, bueno, Dios. Génesis 6, 14 al 16, construye un gran barco, Dios sigue hablándole, ¿no? Un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos, usted conoce la historia, por todo su interior. Hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Esa no es la versión Reina Valera, pero saben que mucha gente, después lo vamos a ver en una canción nueva que quiero compartir con usted, que habla de la ventana del arca. Y a veces en los dibujos uno ve un barco, una puerta y una ventanita de 50 centímetros. Pero en realidad no es esa. La palabra que usa en hebreo shohar es abertura, es luz, no es ventanita. En otro capítulo mismo de Génesis hay otra palabra en hebreo que sí representa ventana en sí mismo, pero que no es este caso. En realidad sería imposible, usted imagínese, todos esos animales, 1,5 cuadras de longitud y 20 y tantos metros de ancho y una ventanita así, a los 3 minutos están todos ahogados, sin respirar, sin oxígeno y no le cuento. Pero evidentemente había como una abertura arriba, a esa altura, sí, daba el alto pero no el ancho porque probablemente ocupaba todo para que se ventilara pero que no entrara el agua. Ahora, alrededor de todo el barco, pone la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Y ahí sí, Noé ya en su oración diciendo, Dios, no puede ser. No hay ningún río, no hay ningún océano cerca, no hay nada. ¿A quién se le ocurre hacer un barco? ¿Qué querés hacer? ¿Que quede mal con todo el mundo? ¿Querés que haga ridículo empezando a hacer un barco donde no hay nada de agua cerca? Hácelo vos mismo. Y una ventanita ahí arriba. Pero Noé no decía eso. Noé, ¿qué decía en la oración cuando Dios le dijo hacer el arca? Le dijo, no quiero, voy a pasar vergüenza. Y dijo, bueno, Dios, como tú digas, así se va a hacer, contá conmigo. Porque la Biblia dice que Noé empezó a hacer el arca. No pataleó, no se quejó. No se enojó porque iba a pasar vergüenza y la gente se iba a burlar. No se enojó por lo difícil de la tarea. Yo no soy un ingeniero, yo no soy un constructor de barcos. Vos sabés cómo hacerlo, Dios, hacedlo vos. No, la oración de Noé era, bueno, Dios, como vos digas. La oración, una oración que terminó salvando al mundo. Si hubiera sido diferente su oración, su respuesta a Dios, su comunicación con Dios, hoy no estaríamos nosotros. Génesis 7:1 dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda tu familia porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. De las especies limpias que servían para los sacrificios eran 7 que tenían que entrar, pero de eso se ocupó Dios. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos.
Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel de agua subía más. Imagínense ese caudal de agua de arriba, de abajo, de los costados. No venía así como un rocío de la mañana. De repente era una tormenta. De repente era el mundo que se venía abajo. Y cuando no se conocía lo que estaba pasando y todos esos truenos y toda esa lluvia, el agua que empezaba a flotar y se movía con todos los animales que gritaban y hacían todos los ruidos posibles y hacían otras cosas además de ruido, porque se descomponían también igual que Noé. Noé, ahí en el barco, en la tormenta, en la lluvia, encerrado con esos animales, cualquiera de nosotros, nuestra oración hubiera dicho, pero Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que estar encerrado en este barco? ¿Cómo se te ocurre dejarnos a mi mujer y a mí con todos estos animales, con este olor insoportable y con este mareo y con esta tormenta? ¿Dónde? Y encima no me dijiste que haga un timón. Y entonces el barco, ¿dónde va el barco? Dios, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Imagínense cuál hubiera sido nuestra oración, estar en un barco en medio de una tormenta que se mueve lleno de animales que hacían todo lo que usted quiera pensar y todos los ruidos y todas las cosas, y ahí adentro, sin saber a dónde ibas ni qué iba a pasar. Nuestra oración ocuparía media Biblia, de decirle, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo se te ocurre hacernos esto? ¿Por qué tenemos que pasar esto? Si yo fui bueno, vos dijiste que yo fui justo, el único justo, mirá dónde estoy. Noé no decía eso. Noé hablaba con Dios y decía, gracias Dios. En esa circunstancia, en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la lluvia, sin saber a dónde iban, no sabían qué les esperaba, habiendo dejado todo, sabían que todo se estaba terminando afuera. En esa situación así de dramática y así de terrible, como el fin del mundo, Noé, en ese barco, diciendo gracias a Dios. No lo dice la Biblia. Pero Noé reconocía que Dios los había salvado de haber muerto igual que todos los demás, a él y todos los animales, pero también su familia. Dios, gracias por salvarnos. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar con esta lluvia, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos hasta dónde va a subir el agua, no sabemos qué va a pasar mañana. Imagínense la condición de Noé. Si usted no supiera nada en el medio del mar con un barco sin piloto, sin comandante, o ¿cómo se llama? Sin capitán, gracias. O como avión sin piloto sería más difícil. Pero un barco sin capitán, sin un timón, y usted en el medio de la tormenta, lleno de animales, ¿estaría cantando como hoy los coros que cantamos? ¿Estaría levantando las manos, gloria a Dios, aleluya? Noé hacía eso. Noé en medio de esa situación, que es la peor, porque el mundo se estaba cayendo. El mundo estaba desapareciendo. Y en esa, la peor situación que se le puede imaginar a una persona, Noé agradecía a Dios porque Dios los estaba salvando. Seguía confiando en Dios, no protestaba, no hacía berrinche, porque en cuanto él se hubiera opuesto a Dios, Dios no hubiera podido hacer lo que Dios hizo. Dios no hubiera podido continuar con su plan. Dios necesitaba un hombre obediente, un hombre que en su hablar con Dios el hombre dijera, bueno Dios, que sea como vos decís. Que en medio de la situación más difícil pueda decir, yo sé que vos estás al control. Yo sé que vos sabés a dónde va esta nave. Yo no puedo saberlo, no sé a dónde vamos a ir a parar, no sabemos qué va a pasar, pero yo sé que vos seguís en control. Me gusta Noé, me gustaría ser como Noé. Por mucho menos que una tormenta como esa, por mucho menos que un barco lleno de animales, por mucho menos que un barco sin timón que iba a la deriva llevado por la tormenta, por mucho menos que eso, uno se ha sentido tan desesperado que parecía que la noche más oscura te cayó y que nada, ya no te interesa nada, ni vivir. Pero Noé siguió amando a Dios.
Siguió confiando en Dios en la noche más oscura. Noé, y noche porque adentro era oscuro, esa ventanita con las nubes, nada, oscuro, encima de los animales, encima del mareo, encima del olor, oscuro. Hermano, yo hubiera abandonado hasta la fe, creo. Pero Noé seguía orando, seguro se arrodillaba en un rinconcito. Decía: Dios, yo sé que vos estás en control. Dios, dame paz, porque yo sé que vos no nos vas a fallar. Vos nos salvaste para algo. Y acuérdense de esto, de nos salvaste para algo. Nosotros confiamos en tu poder, Dios. Nuestras vidas están en tus manos. Qué linda oración. Te vas a acordar la próxima vez que venga la tormenta, que venga la crisis, el terremoto y la vida que se da vuelta y todo se parece que se termina. Vas a poder ser Noé y decir: Dios, mi vida está en tus manos. Y seguir orando a Dios y agarrar la guitarrita o poner un poco de música y cantar a Dios. No dice que llevaban guitarra ni nada de eso, tampoco sé si había. Génesis 8:10 dice: después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. 7, ya estaban cansados. Llovió 40 días y 40 noches. ¿Se imagina para esa altura esos animales sin bañarse? Y ya quería salir. Y manda la paloma, que usted sabe, y volvió. Dios, ¿hasta cuándo? Ya estamos repodridos acá. Dios, por favor, hace algo. ¿No sería esa tu oración? Dios, sácanos de acá. No aguanto más. No, lo que dice Dios es que después de 7 días no vuelve a mandar la paloma. Dios, vos sabés lo que estás haciendo. Pasó mucho tiempo, todavía ya el agua había bajado y seguían estando en el barco. Noé seguía confiando en Dios en silencio. Envió la otra paloma. Venía una con una ramita. Después la paloma ya no volvió. Y seguro dijo: gracias, Dios. Entonces, Génesis 8:15 dice: entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y tus esposas, salgan del barco. Suelta todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños, los grandes y los pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco, pareja por pareja. Y Noé no le dijo a Dios: ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿A dónde quiere que salgamos? ¿A la nada? Teníamos nuestra casa, nuestra cama. No tenían heladera, ni freezer, ni tenían microondas, pero tenían cacerolas, tenían una cama. Seguro tenían alfombras. ¿A dónde querés que salgamos, Dios? O sea, ¿qué hubieras dicho vos cuando de repente termina todo y vos sabés que todo fue destruido? Y no sabe dónde está. Dios, ¿dónde nos vas a sacar? ¿Dónde querés que salgamos? ¿Por qué no nos quedamos en el barco, que por lo menos ya lo conocemos después de tanto tiempo, que acá estamos más seguros? No. ¿Qué dice la Biblia? Que él salió. Él no refunfuñó. No lo vemos refunfuñando, diciendo: bueno, acá no hay viñas, no hay árboles, todo fue destruido. Miren, ¿qué pasó con Noé? Noé salió del barco agradeciendo a Dios, sabiendo probablemente lo que le esperaba, la nada misma. Génesis 8, 20 y 21 dice: luego Noé construyó un altar al Señor. No dio una queja, no protestó, no hizo un berrinche, no se enojó, no lloró. Salió y no vio nada. No estaban sus amigos, no sabían dónde estaban en una tierra desconocida, en el monte de Ararat. Todo arruinado, todo pasado por agua. No tenían sus cacerolas, no tenían sus camas. No sé si habían llevado sus frazadas, qué sé yo, qué pudieron llevar en el arca.
tal vez para muchas cosas. Pero él, en vez de salir y ponerse a llorar, ¡ay, cómo era de linda mi casa! ¡Qué buenos amigos que teníamos! ¿Por qué nos tocó esto? ¿Qué hicimos para hacer esto? ¿Por qué Dios? Noé hizo un altar y adoró a Dios en medio de la nada misma. Qué fácil es adorar a Dios cuando tenés muchas cosas, cuando el bien te rodea, cuando no hay tormentas, cuando la vida es fácil, cuando sabes dónde estás, cuando tenés un grupo de amigos, cuando tenés la iglesia. Es fácil y es venir y orar y agradecer porque todo sale como queríamos o como orábamos o pedíamos. Pero a veces podemos estar mirando a nuestro alrededor sin ver nada. No lograste ese trabajo, o no tenés la salud que querías, o no lograste tener un novio o casarte, o no tenés la cuenta bancaria que tenías, ni la casa que querías, ni el auto que estabas esperando tener. Bueno, ¿cuántas cosas podemos no tener? ¿Y qué hacemos? ¿Qué le decimos a Dios en ese momento? Seguro le decimos, ¿y Dios para cuándo? Dios, ¿por qué la nada misma me rodea? ¿Por qué no tengo una familia? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo salud? ¿Por qué no tengo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Noé, en el medio de la nada misma, todo destruido, solo con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y los animalitos. ¿Qué hizo? Adoró a Dios. Levantó las manos y habrán cantado una canción juntos. Yo quiero ser Noé. Yo quiero ser Noé. Nunca llegué a esa situación de no tener nada de nada. Sí, hemos perdido y hemos pasado cosas de lo más tristes y muchas veces lloro y digo, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué todavía no llegó esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la iglesia no? Quisiéramos tener tantas cosas. Pero Noé no se quejó por la nada misma. Adoró a Dios. ¿Cómo oraría Noé si estuviera en nuestro lugar hoy acá con calefacción, asientos cómodos, un grupo de alabanza, un buen sonido? Tal vez viniste en auto o en remis o caminando porque estás cerca. Si Noé en medio de la nada, de la nada, de la nada, imagínense, no había nada. Tenía que empezar de cero, o sea, por mucho menos uno hace un berrinche. ¿Qué sería la oración de Noé? ¿Cómo cantaría Noé? Lo escucharían hasta el centro de Lanús, adorando a Dios, diciendo gracias a Dios. Gracias a Dios. Si en medio de esa situación de la tormenta, del olor de los animales, de bajarse en la nada misma, él lo que hizo fue hacer un altar y adorar a Dios. ¿Qué no haría hoy si estuviera nuestra? Y usted mira, no, pero yo también tengo problemas. Sí, pero imagine lo que tenía él. ¿Por qué adoraba a Dios? Porque Dios lo salvó. Y nosotros, aunque estuviéramos en medio de la nada y no vemos nada alrededor o no vemos lo que quisiéramos, está todo mal, pero nunca, 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 siempre recuerde a Noé, nunca debemos olvidarnos de seguir confiando y adorando a Dios. ¿Por qué? Dígame usted por qué debemos seguir confiando en Dios y adorando a Dios, aunque cuando salimos de alguna situación y enfrentamos la vida parece que no encontramos nada de lo que quisiéramos. ¿Por qué debemos seguir adorando a Dios? Porque Él nos salvó. Él nos salvó.
Nos salvó de la eternidad en el infierno. Nos salvó no a través de un arca, de un barco, nos salvó a través de Cristo y nos dio la vida eterna. Entonces no importa la nada misma, no importa la prueba que estás pasando, no importa la situación que estás pasando, si estás en el medio del barco, en el medio de la tormenta, como estaba el arca encima del agua moviéndose para todos lados, o estás abajo en el medio de la nada, o estás en el momento en que tenías que subir al barco y dejar todo y no sabías a dónde ibas. Que encima Noé, él oraba y Dios le hablaba y él confiaba en Dios, pero su esposa, sus hijos que quizás no lo escuchaban a Dios como lo escuchaba a él, yendo a dónde, no sé a dónde, subir a un barco con animales. Nunca debemos olvidarnos, no importa la circunstancia, que nuestra oración sea: Señor, gracias por salvarme. Cuando quisiera decir, pero está todo tan caro, Señor, gracias por salvarme. Pero Señor, todavía no tengo esto. Señor, gracias por lo más importante, la salvación eterna. Pero todavía no veo eso, está todo vacío, nada de lo que quisiera lo estoy viendo. Gracias por salvarme. Gracias por tener vida eterna. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias porque a pesar de las tribulaciones que tengo que vivir, algún día voy a estar por la eternidad con Dios en los lugares que Él preparó para nosotros, por su salvación, por el arca, por el Cristo Jesús que fue nuestra salvación. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando tormentas? ¿Tu vida tiene un olor raro? ¿Estás mareado con todas las situaciones? Noé te diría lo que Dios te dice: seguí confiando en Dios. Sigamos confiando en Dios, oyendo lo que Dios nos dice. ¿Y qué nos dice Dios? Dios a Noé le decía: haz el arca, subí, bajá. Pero Dios a nosotros, hoy, en nosotros, Dios nos dice así tan claro, a través de su palabra como le hablaba a Noé. Dios le dice: yo voy a estar con ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden creer la palabra de Dios? Noé le creía a Dios. La gente decía: estás loco haciendo un barco, estás loco subiendo un barco, estás loco viviendo con un barco tanto tiempo. Pero Noé le creía a Dios. Dios no te está diciendo no un barco lleno de animales, no te dice no sé qué cosa extraña, te dice: yo estoy con vos hasta el fin del mundo. Es lo único que quiere que creas en medio de tu tormenta, en medio de tu vacío, en medio de tu situación. Podemos creerle o no. En medio de tu enfermedad, en medio de tu problema, tranquilo, no sé a dónde va mi vida, no lo estoy logrando nada. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, pero no, porque parece que no haber cumplido los objetivos que podías haber cumplido en tu vida? Pero qué lindo poder decir: yo no tengo el timón de mi vida, pero yo sé que vos estás en control, sos el capitán de mi barco. Entonces puedo estar tranquilo. Dios te dice: tranquilo, yo tengo el control. No ves el timón en tu vida, pero yo tengo el control. Pero vos tenés que darle ese control. Tenés que estar dispuesto como era a decir: bueno, Señor, ¿cómo no, Señor? Tenés que orar como lo oraba Noé. Voy a hacer lo que me digas, Señor. ¿Cómo no, Dios? Sea hecha tu voluntad. Jesús mismo decía, miren la oración de Jesús.